¿Qué harías si tu reloj se detuviera siempre a la misma hora? El mío lo hace a las 3:33 y descubrí que es la puerta hacia un mundo imposible. Acompáñame en este viaje y dale like al video y suscríbete si quieres descubrir qué hay del otro lado. Parte 1. El reloj detenido. A las 3:33 de la mañana exactas, la casa aprendió a contener la respiración. No era un silencio normal, era un silencio que tenía peso, un silencio que se sentaba sobre el sofá, que miraba desde la repisa de los libros, que rozaba el borde de los marcos con fotografías antiguas. El tic-tac del reloj de pared, un aparato heredado de mi abuela con sus agujas filigranadas y su péndulo de latón, se interrumpía como si un dedo invisible lo tocara para callarlo. Antes de esa hora, todo parecía inocente, el zumbido del refrigerador, el susurro de los árboles en la ventana, las ruedas de un auto tardío crujiendo el asfalto. Después de esa hora, el mundo quedaba suspendido en un gesto que no terminaba de expresarse. La primera noche que lo noté pensé que era el insomnio tendiéndome una trampa. La segunda, creí que era un capricho mecánico. La tercera, me levanté. Caminé descalza sobre el suelo frío. La madera crujió con una educación extraña, como si no quisiera interrumpir lo que fuera que estaba ocurriendo. La sala estaba bañada por una luz azul pálida que no venía de ninguna parte reconocible, no era la luna. Porque las cortinas estaban cerradas y aún así todo tenía el tono de un amanecer que se quedó a mitad de su propio nacimiento. Me acerqué al reloj. Las agujas detenidas dibujaban una sonrisa inclinada, y el péndulo, en mitad del arco, parecía un colibrí atrapado en un segundo de eternidad. Acerqué el oído, no había mecanismo, no había respiración del metal, no había nada salvo una atención concentrada, como la de un animal que escucha al borde de un bosque. Entonces lo oí, un resuello, ligero al principio, y después más profundo. Vino de la pared detrás del reloj. Retiré la caja, y la pintura, la tabla, lo que fuera esa superficie, se contrajo apenas, como la piel de alguien que siente cosquillas. La retiré por completo y puse la palma. La pared estaba tibia. No era la tibieza de una tubería, ni la de un cable, ni la del sol acumulado durante el día. Era la tibieza de una espalda adormecida. Sentí un latido, uno solo, y se apagó. Aparté la mano de un salto, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera ser el quien marcara la hora. Tomé el reloj. Era pesado. Detrás, grabada con una navaja, había una frase que nunca había visto: el tiempo se detiene cuando alguien aprende a mirar. No encendí la luz. La luz, en esas circunstancias, habría roto algo delicado. Mirar en la penumbra me enseñó detalles que de otro modo no habría comprendido. El empapelado parecía tener una trama vegetal que se movía en su propia lógica, como hojas agitadas por un viento atrapado. Los libros respiraban, sí, respiraban, y al hacerlo, levantaban un polvo mínimo que formaba breves constelaciones. Las fotografías parpadeaban con una melancolía sin reproches. Sentí que si pronunciaba mi nombre en voz alta, alguien más lo repetiría desde detrás de la pared. Me contuve. Fueron 30, 40, quizás 50 segundos sin tic-tac. Una eternidad doméstica. Toqué con los nudillos y me respondieron. O eso creí. 3 golpes suaves, no más fuertes que la caricia de la lluvia sobre una ventana. Respondí. 3 golpes. Silencio. La casa, que hasta entonces me había parecido un conjunto de objetos, mostró la curva de su espalda, la manera en que sus esquinas eran codos, y la forma en que su techo era un párpado enorme que, si quería, podía cerrarse. Comprendí que estaba ocurriendo algo que no pertenecía a la categoría de avería. Me quedé allí, solo respirando, contando sin números, hasta que, como si nada, el péndulo retomó su viaje y el tic-tac volvió a instalar su ley. El reloj marcó 3:34, y la pared se volvió a quedar dormida. Dormí de día. Y esa noche, a las 3:33, volví a levantarme. El mismo silencio, el mismo brillo, la misma frase detrás del reloj que ahora parecía menos un consejo y más un mandato. El tiempo se detiene cuando alguien aprende a mirar. Miré. No con la impaciencia de la curiosidad, sino con la paciencia de quien afila una pregunta.
La pared respiró más claramente. Latió 2 veces. El empapelado se arrugó y se extendió como si buscara acomodarse. El piso, debajo de mis pies, se hundió lo justo para que yo sintiera que caminaba sobre algo blando, sobre una lengua gigante, sobre un musgo antiguo. Y entonces lo vi, una grieta. No una grieta de yeso. Una grieta como un rayo quieto, una apertura que no se medía en centímetros sino en significados. De esa grieta salía un aire con olor a lluvia que no pertenecía a mi barrio, a mi ciudad, a mi estación del año. Pegué el ojo. Del otro lado había un pasillo. No puede haber un pasillo, me dije, detrás de esa pared está la habitación vacía donde guardo cajas. Pero lo que vi no era mi habitación. Era un corredor estrecho, iluminado por una luz azulada que no tenía fuente y no proyectaba sombras. El suelo parecía agua sólida, y sin embargo, cada tanto, un círculo de ondas se extendía como si alguien hubiese dejado caer una lágrima. Las paredes eran lisas, glaucas, y se curvaban suavemente, como si el corredor fuera una garganta que desembocaba en una boca que yo no quería imaginar. Y, sin embargo, yo quería entrar. No entender el mecanismo del mundo puede ser insoportable. Alargué los dedos hacia la grieta. La grieta no cortaba, la mía. Me tragó la mano hasta la muñeca, y yo pensé en el nombre de mi abuela, en el primer libro que amé, en el olor a pan que de niña creía que era la felicidad. Retiré la mano. No había sangre. Había temblor. A lo largo del día, trabajé como quien finge que no ha visto la sombra de un pájaro enorme cruzar su cuarto. Hablé con compañeros, respondí correos, hice compras, calenté sopa. La normalidad es un oficio, y yo era maestra. Pero la frase detrás del reloj se quedó a dormir conmigo, removiéndose como un gato travieso. A las 3:33 siguiente, ya no caminé, fui. Quité el reloj con un gesto que mi cuerpo aprendió sin que yo lo enseñara. Toqué la grieta. La grieta se abrió como un párpado que reconoce a quien lo llama por su apodo. El pasillo estaba allí, sin polvo, sin voces, sin historia aparente. Supe sin saberlo que del otro lado alguien esperaba mi pie, mi peso, mi miedo. Pensé en llamar a alguien, en escribir un mensaje, en dejar una nota. Pero hay decisiones que, por su propia naturaleza, deben tomarse a solas y sin testigos. Crucé. Y la casa, como una madre que ve a su hija marcharse por primera vez, no dijo nada. Parte 2. El pasillo que no existía. No había temperatura en el pasillo. Ni frío ni calor. Era como estar dentro de una pregunta antes de elegir entre sí o no. La luz azulada no cegaba ni iluminaba exactamente, parecía una memoria del mar respirando a través de un vidrio. Avancé con cuidado. Cada paso dejaba una huella breve, una oquedad que se llenaba despacio como si el suelo fuese piel. Soy una mujer racional, me repetí, lo suficiente como para saber cuándo debo abandonar la racionalidad como un abrigo mojado. Seguí. A mi derecha, la pared curvada dejó ver, de pronto, una línea de brillo que delataba una puerta. No tenía pomo. No tenía bisagras. Se parecía a la cicatriz de una operación mayor. Apoyé la frente. Del otro lado, percibí una vibración diminuta, un rumor de hojas pasando página. ¿Hay alguien?, pregunté. Mi voz sonó sin eco, como si el corredor no tolerara repeticiones. La puerta se abrió hacia adentro, con la docilidad de un ojo que acepta una lágrima. Entré. No era una habitación. Era un borde. Me costó entenderlo, porque mis ojos, educados para reconocer habitaciones, querían ver una. Pero lo que había allí era un borde, el final de algo y el comienzo de otra cosa. Me acerqué. La línea entre ambos mundos era sutil, como el filo de una navaja olvidada en un río. Miré hacia abajo, bajo mis pies se tendía una extensión de agua sólida, pero al exterior, más allá del borde, había agua de verdad. Un mar quieto, negro, con espumas que brillaban como uñas recién pintadas. Al levantar la vista, vi estrellas. No las de mi cielo, no las que yo podía nombrar con paciencia de niña aplicada, sino otras, con geometrías de abeja y latidos de pez. Estoy dormida, pensé.
Y una voz que no era voz, una intención más bien, respondió, no. Estás despierta donde otros duermen. Regresé al corredor. La puerta cicatriz se cerró sola, como si el borde se hubiese ofendido por mi curiosidad. Seguí caminando. De tanto en tanto, en la pared aparecía otro corte luminoso. Cada corte era un mundo. A través de uno, vi una biblioteca interminable donde los libros entraban y salían solos de los estantes, buscando manos que no estaban, a través de otro, un desierto de cristal con dunas que sonaban al caer. A través de un tercero, una cocina en la que una mujer mayor amasaba pan mientras una niña le contaba un chiste, y por un instante creí reconocer mi propia risa infantil. Y la harina en el aire se me volvió nieve en la memoria. Quise entrar a esa cocina y abrazar a la mujer, pero el corredor me sujetó por la cintura con una gentileza firme, entendí que las alas no eran para quedarse, sino para saber. Y supe. Lo supe en el cuerpo, sin gramática, estaba caminando dentro de un pliegue del tiempo. Todo estaba en pausa y, sin embargo, nada era estático. Las pausas verdaderas contienen movimientos tan lentos que los llamamos silencio. El reloj de mi casa se había detenido, y con él, algún engranaje en otra parte había activado este pasillo. Cerré los ojos un momento y escuché. No el sonido, la intención del sonido. Sentí el paso de algo que no tenía pies, el roce de una idea contra una pared recién pintada, la memoria del perfume de alguien que aún no conocía. Abrí los ojos y la pared frente a mí ya no era curva, era un espejo. No me había percatado de cuando se había vuelto espejo, como no nos damos cuenta del momento exacto en que dejamos de ser jóvenes y empezamos a hacer otra cosa. En el reflejo estaba yo. Pero no la de esa noche empañada. Yo con una bufanda que jamás tuve, riéndome con una facilidad que creía reservada al cine. Yo con las manos sucias de tierra, plantando algo en un jardín que no reconocí. Yo con el pelo cano y una niña dormida en mi pecho. La superficie vibró, y mi reflejo, la del jardín, alzó la vista. Me miró como se mira a alguien en una estación de tren. Después, dio un paso. La vi salir del espejo con la naturalidad de quien cruza una puerta mal cerrada. Su perfume era el de la lluvia primera. Tenía tierra bajo las uñas, y una pulsera de hilo rojo en la muñeca. Hola, dijo, como si llegara tarde a un café que siempre tuvimos pendiente. No te asustes. Me asusté. No lo mostré. ¿Eres yo?, pregunté. Se sonrió. Soy lo que fuiste cuando elegiste aquel verano quedarte y no irte. Soy lo que podrías ser si mañana plantas el limonero. Soy lo que serás si pronuncias ese, sí, que has guardado como un pan para tiempos de hambre. Me sentí interpelada por una lista de mercados de domingo, por una forma de colgar la ropa, por pequeñas oraciones que habían quedado en la garganta. ¿Qué es este lugar?, dije. Un corredor entre decisiones, respondió. Un lugar donde las versiones se visitan sin juicio, como vecinas que comparten sal. Quise tocarla, asegurarme de que no era una trampa del vidrio. Me tomó la mano con facilidad, como si supiera la medida exacta de mi palma. Su tacto era tibio, igual que la pared de mi casa. ¿Y si me quedo contigo?, provoqué. Su mirada no fue triste ni feliz, fue justa. No puedes quedarte con todas tus vidas. Nadie puede. Puedes mirar, puedes aprender, puedes elegir. Me llevó hacia otra sección del pasillo donde el espejo ya no mostraba mi rostro, sino un reloj, mi reloj, detenido en 3:33. Este es el precio de la entrada, dijo. Al detenerse, te ofreció una pregunta. Al entrar, tú le ofreciste una respuesta. Ninguno de los dos es dueño del otro. Pero ahora que estás aquí, debes terminar el recorrido. Un murmullo creció, como cuando una sala de cine se llena justo antes de apagar las luces. En los espejos a ambos lados empezaron a aparecer otras Joes, la que se fue aquella vez, la que se quedó a cuidar, la que dijo que no, la que dijo que sí demasiado tarde, la que no dijo nada. No eran reproches. Eran presencias. Me vi rodeada de mí misma con pequeñas diferencias que eran, en realidad, ríos que desembocaban en mares distintos. ¿Tengo que elegir ahora?, pregunté, torpemente, como si quisiera aplazar un examen.
No todavía, dijo la del jardín. Antes tienes que saber cuál es el costo de curvar el tiempo hacia tus manos. Y me condujo hacia una nueva apertura en la pared, una que se abría no como puerta, no como cicatriz, sino como párpado. Detrás, algo respiraba y contaba historias. Parte 3. El pueblo de los reflejos. Salí del pasillo y entré a una plaza. No había cielo, y sin embargo había luz, no había sol, y sin embargo había sombra. Las casas que rodeaban la plaza eran espejos, pero no espejos lisos, superficies onduladas, como agua quieta que recuerda el viento. Al acercarme a la primera, comprendí la razón del nombre que le pondría después. Cada espejo era una vida posible. No solo mía. De cualquiera. Es difícil describir la impresión de ver un pueblo habitado por intenciones. En una fachada, una pareja que no se conoció bailaba en una cocina azul, en otra, un anciano que jamás aprendió a tocar piano improvisaba con dedos seguros, en una tercera. Un perro hallaba la puerta abierta que nunca le abrieron. Y en la cuarta, yo, con el cabello recogido y una cicatriz que no reconozco en la ceja, recogía cartas de un buzón donde cada sobre tenía un olor a domingo. Las calles no tenían nombre. Caminé por la plaza y sentí, en la piel, el roce de historias que no me pertenecían, como cuando, sentada en un autobús, escucho 2 o 3 conversaciones y las tejo sin querer. Un niño me miró desde un reflejo, tenía mis ojos, pero no era yo. Levantó la mano, me saludó, detrás de él, alguien lo llamaba hijo con una voz que me atravesó con la precisión de lo improbable. Me detuve. No es tuyo, dijo una mujer a mi lado. Era una versión de mí más joven, con pecas que yo perdí, con una chaqueta de Jan que tuve y regalé. No es tuyo y sin embargo, por un instante, el mundo te lo prestó para que sepas cómo se siente que te digan, mamá, desde un espejo. Tragó saliva. A mí también me prestaron algo una vez. Y lo devolví. Supe que ese pueblo era una zona franca emocional, un mercado de posibilidades donde los objetos no se compraban ni se vendían, se comprendían. Me acerqué a otra casa. En el reflejo, yo escribía una carta larga a alguien que se fue sin despedirse. La carta no pedía regresos, enumeraba pequeños días, listaba cordiales minucias, como quien barre un patio y de pronto encuentra una moneda antigua. En la última línea, decía, te dejo esto para que sepas que no te debo nada y que, en no deberte, me vuelvo ligera. La yo del espejo se detuvo, dobló la carta, la guardó en un cajón, y me miró, como quien cierra un capítulo y alcanza a ver a su lectora. ¿Y si quisiera esa ligereza? Pregunté en voz alta. La mujer a mi lado respondió, no puedes llevarte ligerezas de otro cuerpo. Debes fabricarlas en el tuyo. El pueblo entero estaba hecho de esa lógica, nada se roba, todo se aprende. En el centro de la plaza había una fuente, pero no arrojaba agua. Arrojaba minutos. Cada gota brillaba y, antes de caer al estanque, mostraba una escena brevísima, la risa de alguien al morder una fruta, una llave que cae y no se pierde, un abrazo que dura un segundo más de lo necesario. Un perdón pronunciado sin humillación. La acumulación de esos minutos formaba un estanque donde, si uno se miraba, se veía como lo veía la persona que más lo quiso. Me incliné y, por un instante, la cara que me devolvió la superficie no fue la mía sino la que mis amigos llevan en sus ojos cuando me esperan sin apuro. Fue tan tierno que dolió. Del lado opuesto de la plaza, un edificio más alto que los demás emitió un pequeño campanazo. Todas mis versiones, dispersas como pájaros, se giraron hacia allí. La del jardín me tocó el codo. Es la casa de los precios. Subimos unas escaleras anfibias que parecían estar hechas de madera en un escalón y de vapor en el siguiente. En el vestíbulo, una mujer de edad incalculable nos recibió con un gesto de maestra que ha visto demasiados alumnos llorar. No tenía ojos, tenía relojes en las cavidades, y cada reloj marcaba una hora distinta. «Has venido a preguntar cuánto cuesta», dijo, sin que yo abriera la boca. Y no saberlo te pesa más que el costo mismo. Nos condujo por un corredor lleno de vitrinas donde, en lugar de objetos, estaban guardadas escenas. Un beso no dado, en su urna de cristal, una palabra callada, conservada en sal, un viaje pospuesto, embalado en paja fina.
Cada escena tenía una etiqueta: si lo cambias, olvidarás el olor del cuarto la primera noche que dormiste sola; si lo alteras, perderás la canción que te cantó tu padre cuando pensó que dormías; si lo corriges, ya no recordarás el gesto de tu mano al cerrar esa ventana el día que empezó la tormenta que te dio miedo y te gustó. Pasé los dedos por el vidrio, desesperada por la exactitud. Así que ese es el precio, susurré. Así es, respondió la mujer sin ojos. La perfección a cambio de pequeñas verdades. La enmienda a cambio de migas que, sin saberlo, te conducían a casa. No pedí descuento. Los lugares que de verdad son serios con los precios no aceptan regateos. En una mesa de madera clara había un contrato. No estaba escrito con letras, sino con objetos: una horquilla, una servilleta con un número, un boleto de tren, un botón azul. Entendí el idioma. Si yo elegía reparar un dolor antiguo, eliminar un tropiezo, rescatar a alguien de irse, esos objetos desaparecerían de mí. La horquilla, la tarde en que mi amiga me peinó sin que se lo pidiera. La servilleta, la vez que un desconocido me regaló una frase que me levantó del suelo. El boleto, el viaje que no hice de joven y que me enseñó a quedarme. El botón, la chaqueta de Jan que regalé y que ahora veía en la chica pecosa de la plaza. Me senté. Respiré. La del jardín me miró sin urgencia. No tienes que decidir hoy, dijo. Este pueblo no es cruel, lo es la prisa con que vivimos afuera. Miré por la ventana. No había paisaje, había posibilidades inclinándose como espigas. Sentí que me dolía el centro del pecho con una nostalgia al revés, la nostalgia de lo que aún no me pasaba pero podía pasarme si yo tensaba el hilo correcto. Entonces sonó una campanita más suave, casi indecente por su discreción. Es la sala de tu madre, dijo la mujer de los relojes en los ojos. Cuando suena esa campana, alguien recuerda el olor de una cocina que ya no existe. No supe si era mi campana o la de cualquiera. Lloré un poco, como lloran las personas cuando nadie las mira de verdad, ordenadamente, con pudor de sí mismas. Y me di cuenta de que aún no había visto el centro detrás del centro, el lugar donde el corredor se condecía con mi casa. ¿Puedo volver?, pregunté, y no supe a quién le hablaba. Siempre, dijo el pueblo entero. Parte 4. El precio del tiempo. Regresé al corredor con la sensación de haber atravesado una feria sin haber comprado nada, y sin embargo con las manos llenas. La luz azul era menos ajena, ahora me reconocía, y yo a ella. La del jardín caminaba a mi lado, pero no hacía sombra, quizá porque una sombra no debe duplicar a quien ya está doble. Llegamos a una puerta diferente, no cicatriz, no párpado, no brillo. Era una puerta de madera oscura, con marcas de uñas arriba del picaporte, como si alguien pequeño hubiese intentado abrirla muchas veces. Aquí se acuerdan los olvidos, dijo mi compañera. La idea era precisa del modo en que lo son algunas agujas en las manos de las bordadoras. Entré. El cuarto era una cocina. No la de mi casa. Una cocina que recogía todas las cocinas en las que fui feliz sin saberlo. Había una radio vieja con una emisora bailando entre frecuencias, un mantel con manchas de café que parecían mapas, una fila de tazas desiguales, cada una con el asa rota en un exacto lugar distinto. En el aire, un olor a canela, a pan tostado, a naranja. Sobre la mesa, una caja de madera con una tapa corredera. La abrí. Dentro, papeles guardados sin orden, listas de compras con palabras sueltas, perejil, velas, puntillas, notas para alguien, vuelvo a las 6, no olvides el paraguas, recetas a medias, 3 huevos, una taza de leche. Mezclar con suavidad, no tener miedo. Tomé una receta y supe que no era de nadie en particular, pero podía ser mía si yo la hacía. En el borde, escrito con lápiz casi borrado, si un día la vida pesa, bate un poco más. La mujer de los relojes había dicho que el precio era perder una verdad pequeña por cada gran enmienda. Allí, sin embargo, aprendí otra cosa: hay verdades pequeñas que, si las cuidas, fabrican amortiguadores para cuando un día decidas no enmendar. Me senté en una silla que crujió con un cariño viejo. Sobre el mantel, alguien había colocado 4 objetos, como en el contrato de la casa de los precios:
pero esta vez los objetos eran míos sin duda, una entrada de cine con una película que no terminé. Un papel con mi propia letra, apuntando una idea que nunca escribí, una llave de una puerta que ya no existe, el pendiente único de un par perdido. Entendí el idioma de inmediato, cada cosa no usada era una promesa mínima que me seguía esperando. Si yo elegía corregir una gran curva del pasado, esos pequeños centinelas se apagarían como luciérnagas en un frasco que no habría tiempo. Afuera del cuarto, el corredor respiraba. Aquí dentro, una certeza se formó como pan que leuda, no quiero olvidar la canción que inventé tarareando mientras colgaba la ropa. No quiero desistir del olor de la chaqueta de mi padre cuando se apoyaba en el umbral después de trabajar. No quiero perder el gusto a cáscara de naranja en los dedos el día que pelé demasiadas para todos los que vinieron sin avisar. Son cosas pequeñas, dirá alguien. Son mi guardia nocturna, respondí sin palabras. La del jardín me miró aprobando no mi conclusión sino el tipo de preguntas que me hacía para llegar a ella. Entonces vino la tentación, franca como un vaso de agua. ¿Y si pudieras traer de vuelta a alguien?, dijo una voz sin garganta, desde la madera. ¿Y si pudieras decir aquella frase a tiempo, cerrar aquella puerta, abrir aquella otra? No era una voz malvada. Era la voz con la que el mundo ofrece atajos que se parecen tanto a caminos que a veces los tomamos por error. ¿Cuánto cuesta?, pregunté. Mi pregunta era un hilo tenso entre dos clavos. Cuesta la risa que compartiste con esa amiga en la banca verde, aquella tarde sin plan, respondió. Cuesta el detalle de luz en el suelo de tu cuarto la mañana en que despertaste sin miedo. Cuesta la palabra graciosa que inventaste y que ahora usas sin pensar. No grité. No negocié. Cerré los ojos y la vi, la banca, la luz, la palabra. No, dije, muy despacio, como si secase un vaso con un paño limpio. No. Al pronunciar no, no sentí triunfo ni dolor. Sentí una cintura encontrando su cinturón. La puerta de la cocina se cerró sola, pero no como un portazo, como un libro que ya fue leído y se guarda sin prisa. El corredor me devolvió a su columna vertebral con una suavidad atenta. Al fondo, la luz se curvaba en una espiral. Es la salida, dijo la del jardín. O la entrada. Depende de cómo cuentes. Caminamos hacia allá. En cada paso, las paredes mostraban escenas brevísimas, yo equivocándome y haciéndome un té luego, yo acertando y no enterándome hasta después, yo perdonando a medias y aprendiendo a completar la tarea al día siguiente. Todo parecía tener el tamaño justo. Por primera vez desde que crucé, tuve hambre. Buen signo, pensé, la vida, la de verdad, siempre entra por el estómago. Parte 5. La decisión surrealista. La espiral me acercó a una última estancia. No era plaza, no era cocina, no era casa. Era una estación. Sin trenes. Sin andenes. Solo las señales que anuncian partidas y llegadas escritas en un idioma que yo entendía sin saberlo. En el centro, suspendido, estaba mi reloj. El de mi casa. Péndulo inmóvil. Agujas detenidas en 3:33. Debajo del reloj, un banco. Me senté. La del jardín no me acompañó, se quedó a un costado, con la distancia exacta que guardan las amigas que saben el momento en que no deben decir nada. El aire tenía el olor de las decisiones bien paridas, un poco a hierro, un poco a fruta, un poco a hoja seca. Puedes devolver el reloj a su marcha y volver a tu vida tal como está, con más conciencia, con menos prisa, dijo una voz que ya no venía de objetos sino de mí. O puedes pedir un ajuste mayor, un pliegue que borre un dolor. Ya sabes el precio. No era un examen. Era una conversación con la parte de mí que cuenta. Miré el reloj. Me di cuenta de que nunca había amado demasiado ese objeto, lo había heredado, lo había colgado, lo había dejado marcar mis horas como si fuera un funcionario serio. Y, sin embargo, ahora veía su cara como la de un animal de compañía que decidió, una noche, enseñarme su idioma. Gracias, pensé, y la palabra se posó sobre el metal como un pájaro. El pueblo de los reflejos, la casa de los precios, la cocina de los olvidos, todo estaba dentro de esa estación, o quizá del otro lado de ese reloj.
O quizá dentro de mí organizada en formas narrativas porque sólo así podía entenderlo. Respiré. Pensé en la tentación de corregir todos esos hilos que podrían tensarse para formar un bordado más ordenado. Pensé en las pequeñas verdades que me sostenían. Pensé en lo que había aprendido sobre el amor sin deuda, sobre la ligereza hecha en casa, sobre la amistad que me peina y me regala horquillas invisibles. Pensé, sobre todo, en que mi vida, con su trazo torcido, tenía una música que yo ya sabía bailar. Quiero volver, dije, y mi voz no tembló. Quiero volver y no cambiar nada. Quiero volver sabiendo que puedo mirar mis versiones sin envidiarme, agradeciéndoles por poner guardia en mis fronteras. Quiero volver y plantar el limonero mañana, si me levanto con ganas, y si no, pasado. Quiero volver y escribir esa carta, no para quien se fue, sino para la que se queda. Quiero volver y, a las 3:33, sonreírle a mi casa como se le sonríe a un cómplice. El reloj respondió con lo único que un reloj puede hacer cuando comprende, se puso en marcha. El péndulo inició un arco nuevo, las agujas dejaron su gesto congelado y comenzaron a caminar hacia las 3:34. El sonido del tic-tac no fue como antes. Ya no era un martillo. Era una respiración. La estación se contrajo, el corredor plegó sus costillas, el pueblo cerró sus persianas de espejo, la cocina recogió sus migas, la casa de los precios apagó sus vitrinas para que nadie confundiera transparencia con solución. La del jardín se acercó por última vez. Me abrazó. Era, otra vez, tocar la pared tibia. Nos veremos en tus manos, dijo, y señaló la tierra que yo aún no había ensuciado. Crucé. La grieta me devolvió a la sala. El reloj, en la pared, marcaba 3:34. La luz azulada se había ido, y la casa olía a casa. Toqué el marco de las fotografías, una de ellas parecía un poco más nítida, como si alguien hubiese limpiado el vidrio desde adentro. Caminé a la cocina, abrí el grifo, bebí agua. Sentí una alegría pequeña, de esas que entran por la comisura y, si las dejas, se instalan en los hombros. No era euforia. Era lugar. Saqué del cajón la libreta donde apunto cosas que no quiero que se vayan por el desagüe del día. Escribí, a las 3:33 aprendí que nada que valga la pena necesita ser perfecto. Luego escribí una lista absurda y necesaria, comprar tierra para macetas, llamar a M, buscar receta de pan de naranja, decir gracias al reloj, dejar una silla desocupada para quien fui y ya no soy. Desde esa noche, el reloj a veces se detiene unos segundos. No siempre a las 3:33. A veces a las 11:11, cuando el sol atraviesa la ventana y enciende polvo y paciencia. A veces a las 7:07, mientras preparo café y la radio dice noticias que me recuerdan lo pequeño y lo grande. No me alarma. Cuando se detiene, apoyo la mano en la pared. La pared late una vez, como para hacerme un guiño. Y yo sigo. Vivo. Con mis errores como faroles. Con mis aciertos como bancos donde sentarme a atarme los zapatos. Con el pasillo que no existe justo detrás de todo, por si un día, no para corregir, sino para recordar, necesito volver a mirar. Porque ahora lo sé, el tiempo se detiene cuando alguien aprende a mirar, sí, pero vuelve a andar cuando ese alguien aprende a vivir con lo que ve. Y a mí, al fin, me alcanza.